Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desmenuzamos los secretos, los rumores y las historias que nos roban el aliento en el mundo del espectáculo. Hoy, como ustedes saben, nos adentramos en un terreno que nos apasiona, un terreno lleno de drama, de posibles reconciliaciones y de esa chispa que tanto nos gusta ver en nuestras parejas favoritas. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza, dos talentos que conquistaron nuestros corazones por separado y, como no juntos, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque la noticia es jugosa y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hay esperanza para su relación? Sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento, siguiendo cada uno de sus movimientos, analizando cada entrevista, cada like en redes sociales. Y es que la historia de Can y Demet, desde que se conocieron en el set de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí, ha sido un verdadero torbellino. Una química innegable en pantalla que traspasó la ficción para convertirse, al menos por un tiempo, en una hermosa realidad. Nos enamoramos de su complicidad, de esa manera tan natural en la que se miraban, en la que interactuaban. Y cuando confirmaron su relación, el mundo entero aplaudió. Era la pareja perfecta, la que todos queríamos ver triunfar, no solo en sus carreras, sino también en su vida personal. La intensidad de su romance en la ficción, sumada a la aparente profundidad de sus sentimientos en la vida real, creó una narrativa cautivadora que resonó en millones de fans alrededor del globo. La forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras, las declaraciones públicas de admiración, todo parecía indicar que estábamos ante una historia de amor sólida y duradera. Pero ya saben cómo es esto del mundo de las celebridades. Las cámaras, la presión, las agendas apretadas, los rumores, todo puede jugar en contra. Y lamentablemente la relación de Can Yaman y Demet Özdemir llegó a su fin. Fueron tiempos difíciles para ellos y también para nosotros, sus fans, que habíamos invertido tanta ilusión en su amor. Hubo muchas especulaciones, muchas versiones de por qué se separaron, pero lo cierto es que la ruptura fue un golpe duro. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus proyectos profesionales y nosotros, desde la distancia, intentando asimilar la noticia y deseando siempre lo mejor para ambos. Las razones exactas de su separación nunca se hicieron públicas de forma contundente, lo que alimentó aún más el debate entre los seguidores. Algunos apuntaban a las presiones de la fama, otros a incompatibilidades de carácter, y algunos incluso a terceros. Lo que sí era evidente era la tristeza que la noticia generó, ya que para muchos, su amor representaba un ideal de pareja en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, en las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de señales que han reavivado la llama de la esperanza. Y es que, amigos, Can Yaman parece haber dado un paso importante. Un gesto que muchos interpretan como una disculpa pública, o al menos, un intento de tender puentes. Pero, ¿qué ha hecho exactamente Can Yaman? ¿Y qué significa esto para Demet Özdemir? ¿Podría ser este el inicio de una reconciliación? La expectación es palpable y cada pequeño movimiento de estos dos artistas es analizado con lupa por una comunidad de fans ansiosa por verlos reunidos. Para entender el contexto, debemos retroceder un poco. Después de la ruptura, las interacciones entre Can y Demet en redes sociales se volvieron escasas, casi inexistentes. Era como si hubieran decidido poner tierra de por medio de forma definitiva. Cada uno navegaba en sus aguas, protagonizando nuevos proyectos, viajando, y nosotros, como detectives de la vida de los famosos, nos encargábamos de seguirles la pista. El silencio digital entre ellos se convirtió en un símbolo de su separación, y cualquier indicio de comunicación, por mínimo que fuera, se convertía en noticia. Can se centró en proyectos internacionales, ganando fama en España con Erkenci Kuş, y luego expandiendo su alcance. Demet, por su parte, continuó consolidando su carrera en Turquía, protagonizando series de gran éxito y demostrando su versatilidad como actriz. Pero las noticias recientes apuntan a un cambio de actitud por parte de Can. Se dice, y esto es lo que está haciendo vibrar a los fans, que Can Yaman ha estado intentando contactar a Demet. No de forma directa o pública, sino a través de gestos sutiles pero significativos. Y el más sonado, el que ha puesto a todo el mundo a hablar, es la manera en la que Can ha mostrado su apoyo a un proyecto reciente de Demet. Sabemos que Demet Özdemir ha estado trabajando en una nueva serie, un proyecto que para ella es muy importante y en el que ha puesto mucho esfuerzo y dedicación. Y resulta que Can, de una forma que no ha pasado desapercibida,
ha dado a entender que está al tanto de este proyecto y que de alguna manera le desea éxito. Ahora, ¿cómo ha hecho esto Khan? Bueno, las redes sociales son un arma de doble filo, ¿verdad? Permiten la comunicación instantánea, pero también se prestan a las interpretaciones más diversas. Se rumorea que Khan ha estado dando me gusta a publicaciones relacionadas con la nueva serie de The Met, que ha compartido stories donde se menciona su trabajo e incluso que ha dejado comentarios discretos en algunas fotos. Comentarios que solo un verdadero fan, o alguien muy cercano podría entender como un mensaje directo. Imaginemos la escena: Khan navegando por Instagram, se topa con una publicación sobre la nueva serie de The Met, y con un simple clic, deja su me gusta. Para la mayoría, es un gesto insignificante. Pero para los fans de la pareja, es una señal inequívoca. No solo está viendo lo que ella hace, sino que está mostrando públicamente, aunque sea de forma velada, su interés y su apoyo. Esto va más allá de un simple seguimiento pasivo, implica una intención activa de comunicar algo. Y aquí viene la parte crucial: ¿es esto una disculpa? Bueno, llamarlo disculpa directa quizás sea un poco exagerado por ahora. No ha habido una declaración pública de Khan Yaman diciendo: The Met, lamento lo que pasó, me equivoqué. Pero en el mundo de las celebridades, los gestos a menudo hablan más fuerte que las palabras. Para muchos estos actos de Khan demuestran un deseo de reconexión, demostrar que aún se preocupa por The Met, que valora su trabajo y que quizás está arrepentido de cómo terminaron las cosas. En la complejidad de las relaciones humanas, y más aún en las relaciones públicas, la comunicación no verbal y los gestos sutiles pueden transmitir mensajes tan poderosos como un discurso elaborado. Un me gusta que rompe un largo periodo de silencio puede interpretarse como un puente tendido, una mano ofrecida. Piensen en esto: si alguien ha tomado la iniciativa de mostrar públicamente su apoyo a tu nuevo proyecto, especialmente después de un tiempo de silencio y distancia, ¿qué mensaje te está enviando? Te está diciendo: te veo. Te sigo. Todavía importas. Y para The Met, que es una profesional consumada y que seguramente ha trabajado muy duro en esta nueva serie, recibir este tipo de reconocimiento, aunque sea de forma indirecta, de alguien con quien compartió tantos momentos especiales, podría tener un significado muy profundo. Es un reconocimiento no solo a su talento y dedicación, sino también a la historia que compartieron juntos. Para The Met, quien ha mantenido una postura reservada sobre su vida personal, estos gestos de Khan podrían ser un momento de reflexión, una oportunidad para considerar la posibilidad de una reapertura de la comunicación. La clave aquí es la sutileza. Khan Yaman no está haciendo un escándalo, no está intentando forzar una reconciliación. Está enviando señales, pequeñas pero persistentes, que sugieren que el pasado no está completamente olvidado y que él está abierto a la posibilidad de que haya algo más. Y esto, para los fans que hemos vivido intensamente su historia, es como un rayo de luz en la oscuridad. Es la posibilidad de que la química que vimos en pantalla, esa conexión tan especial, no se haya extinguido del todo. La estrategia de Khan parece ser la de una aproximación gradual, evitando cualquier tipo de presión o controversia, permitiendo que las cosas fluyan de forma natural. Esta cautela es fundamental en un mundo donde cada acción puede ser magnificada y malinterpretada. Ahora, debemos ser realistas. Una relación no se reconstruye con un simple me gusta en Instagram. Hay muchos factores en juego, muchas heridas que podrían necesitar sanar, muchas conversaciones que tendrían que tener lugar. La separación de Khan y The Met no fue algo trivial. Hubo, según los rumores y los pocos detalles que salieron a la luz, diferencias importantes que los llevaron a tomar caminos separados. El mundo del espectáculo es implacable y las demandas de una carrera en constante crecimiento pueden poner a prueba incluso las relaciones más fuertes. Las largas ausencias, los malentendidos, la presión mediática, todo pudo haber contribuido a su ruptura. Sin embargo, el tiempo sana muchas cosas y a veces las personas cambian, maduran y aprenden de sus errores. Si Khan Yaman ha reflexionado sobre su relación con The Met y ha llegado a la conclusión de que cometió errores o que la forma en que terminaron las cosas no fue la ideal, estos gestos podrían ser su manera de expresar esa reflexión y su deseo de enmendar las cosas. La madurez y la introspección son claves para el crecimiento personal y, en muchos casos, para la posibilidad de segundas oportunidades. Si Khan ha crecido como persona y ha aprendido de las experiencias pasadas, podría estar en un lugar donde esté dispuesto a abordar las causas de su separación de una manera más constructiva.
¿Y para Demet Özdemir, qué significa esto? Ella, hasta donde sabemos, ha estado muy enfocada en su carrera. Ha demostrado ser una actriz talentosa y una mujer fuerte, capaz de seguir adelante a pesar de las dificultades. Si ella recibe estos gestos de Can, la decisión de cómo responder está completamente en sus manos. Podría ignorarlos, podría responder de forma neutral, o podría, si siente que hay una sinceridad genuina detrás de ellos, considerar la posibilidad de abrir un canal de comunicación. La autonomía y la fortaleza de Demet son aspectos admirables de su personalidad. Su enfoque en su carrera es un testimonio de su profesionalismo y resiliencia. Cualquier decisión que tome respecto a las señales de Can estará basada en sus propios sentimientos y evaluaciones. Lo que sí es seguro es que estos eventos han encendido la chispa de la esperanza entre los fans. Las redes sociales se han llenado de comentarios, de debates, de teorías sobre lo que podría estar sucediendo entre Can y Demet. Muchos creen que este es el primer paso hacia una reconciliación, y que quizás, solo quizás, pronto podríamos verlos juntos de nuevo, ya sea como amigos o, quién sabe, como pareja. La comunidad de fans es una fuerza poderosa, y su entusiasmo y especulaciones contribuyen a mantener viva la narrativa de esta posible reunión. Las conversaciones en línea, los foros dedicados, los hashtags que reviven su historia, todo se suma a la expectación general. La verdad es que en el mundo de las relaciones, especialmente en el de las celebridades, nunca se puede decir nunca. Las circunstancias cambian, las personas evolucionan, y a veces, un amor que se creía perdido puede encontrar un nuevo camino. La imprevisibilidad de la vida, incluso para figuras públicas, nos recuerda que el corazón tiene razones que la razón no siempre comprende. La posibilidad de que las cosas cambien y que las personas encuentren la manera de superar obstáculos pasados siempre está presente. Estos gestos de Can Yaman son una invitación a la reflexión, tanto para él y Demet, como para nosotros. Nos recuerdan que detrás de las pantallas y las cámaras hay personas con sentimientos, con historias, con la capacidad de cometer errores y, lo que es más importante, con la capacidad de aprender de ellos y de buscar el perdón y la reconciliación. La empatía y la comprensión son fundamentales al observar las vidas de los demás, especialmente cuando se trata de relaciones personales complejas. ¿Podría ser este el inicio de algo nuevo y emocionante? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos decir es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue dando de qué hablar, y que la posibilidad de que haya esperanza para su relación es, para muchos, un sueño que aún no está completamente desvanecido. La incertidumbre y la esperanza se entrelazan, manteniendo viva la curiosidad de los fans. Y antes de que nos vayamos, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Son estos gestos de Can Yaman una señal de disculpa y un intento de reconciliación? ¿Creen que Demet Özdemir podría estar dispuesta a darle una segunda oportunidad? Me encantaría leer sus teorías, sus esperanzas y sus puntos de vista en la sección de comentarios. No se queden con la intriga, compartan conmigo lo que piensan. Vuestra participación es lo que hace que este canal sea tan especial y vibrante. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les mantuvo al borde del asiento, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que todos estemos al tanto de lo que está pasando. La comunidad se fortalece con cada compartir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar siempre al día. Ser un suscriptor fiel significa ser parte de nuestra familia. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos harán soñar, debatir y sobre todo, disfrutar. Hasta la próxima.